Hola, bendiciones. Mi nombre es Jennifer Gracia y quiero darte la bienvenida oficialmente a nuestro canal de YouTube, Ministerio Firmes en la Fe. Estoy sumamente agradecida por todo el apoyo. Estoy sumamente agradecida y glorifico el nombre de Dios por todos los testimonios que muchos de ustedes nos han hecho llegar de cómo la palabra está siendo de gran bendición en sus vidas. Yo quiero decirte que el Ministerio Firmes en la Fe es un ministerio que literalmente nació en el corazón de Dios. Recuerdo como hoy cuando el Señor habló a mi vida y me dijo que no solamente era el nombre para el podcast, sino que era el nombre de nuestro ministerio, Firmes en la Fe. Y yo quiero hablarte un poquito de por qué precisamente es que el ministerio se llama Firmes en la Fe. Un versículo que está en el libro de Pedro. Cuando tú vas a la biografía de nuestro canal, ahí hay un poquito más de información de qué significa estar firmes y por qué es tan importante que en este tiempo tú y yo caminemos firmes, tú y yo caminemos en avanzada, quizás a tu parecer, o lentamente, quizás a tu parecer, pero ciertamente firmes en este caminar, firmes en el propósito de Dios. Es necesario que en este tiempo caminemos firmes, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, pero no firmes en cualquier cosa, sino firmes en nuestra fe en Jesucristo y que nada nos pueda mover. Como te dije, mi nombre es Jennifer Gracia y quiero hablarte un poco del testimonio. Quiero contarte en resumidas cuentas, quizás va a ser un podcast un poco más largo de lo normal, porque como ustedes saben, constantemente los podcasts hasta hoy habían sido en audio. Hoy es la primera vez donde estoy haciéndolo visual y quiero comenzar contándote un poco sobre mi testimonio, de cómo yo llegué a los caminos del Señor y de lo que Dios ha hecho conmigo durante todo este tiempo, pero no solamente conmigo, sino también con mi familia, ya que soy esposa y tengo dos hermosos hijos, Alex Jeremy, mi primogénito, y Yeniel Noel. Yo siempre fui una persona creyente, siempre fui una persona que creía que había un Dios, sabía que había un Dios, pero no me invites a la iglesia. Mi creencia era que tú no tenías que invitarme a una iglesia para yo poder creer en ese Dios y que Él se pudiera relacionar conmigo. Tampoco tenía yo que regirme por una palabra establecida. Así que, en otras palabras, era una persona bastante terca. Pasé por muchos procesos muy duros que me hicieron endurecer el corazón, y lamentablemente eso no fue para nada beneficioso para mí y toqué fondo cuando me dan un diagnóstico para mi hijo Alex Jeremy, quien nació siendo un niño completamente sano, saludable, inteligente, súper cariñoso, un niño muy especial, pero por su forma de ser, por su esencia. Y de la noche a la mañana dio un cambio tan drástico que literalmente era como que me habían cambiado a mi hijo por otra persona completamente distinta. Así que yo comienzo a tener un proceso con mi hijo. Yo sabía que había algo que estaba pasando en él, que él no me sabía explicar, pero que tampoco los médicos me podían ayudar. Los médicos estaban completamente, ellos estaban confundidos, ellos no podían entender. Muchos de ellos comenzaron a decirme cosas que para nada que ver con mi hijo, incluso llegaron a darle un diagnóstico completamente erróneo, y esto atrasó todo el proceso. Pero si hay algo que hoy yo testifico con toda certeza y seguridad, es que estaba en los planes de Dios. Y muchas veces tú y yo tenemos que lamentablemente esperar que sucedan las cosas para entonces acordarnos que hay un Dios que nos puede socorrer. No tiene por qué suceder así, pero lamentablemente mientras todo nos va bien, es como si nosotros sintiéramos que no necesitamos a Dios. Y estamos tan equivocados, y eso es una gran mentira del enemigo, porque tú y yo necesitamos del Señor. Tú y yo fuimos creados con un vacío existencial, y eso no lo va a poder llenar nada ni nadie. Aun cuando tú lo tengas todo materialmente, ¿cuántas personas hay que gozan de buena salud, tienen buenas finanzas,
tienen incluso fama, pero esas personas están sumergidas en una depresión y hoy ellos testifican, muchos de ellos, que pudieron salir de ahí porque llegaron a los pies del Señor. Tú y yo necesitamos acercarnos a Dios, al Dios que nos creó. Y ese era mi problema, esa era mi situación. Yo creía en Dios a mi manera y estaba tan equivocada. Y hoy yo te puedo decir, como dijo Job, de oídas le había oído, mas ahora mis ojos le pueden ver. Y recuerdo que comenzaron a pasar muchas cosas y la salud de mi hijo se deterioró demasiado, a tal punto que los médicos lo desahuciaron. Ellos dijeron que ya no podían hacer nada. Así que toda puerta, toda posibilidad, humanamente hablando, médicamente hablando, se cerró. Y yo comparo esta situación como cuando José, dice la palabra que sus hermanos lo vendieron y a él lo metieron en una cisterna. Y yo digo, y a veces yo pienso y analizo, cuando tú estás en una cisterna, no hay manera de tú mirar a un lado o al otro o incluso hacia abajo. Tienes que mirar obligatoriamente hacia arriba, porque es de allá que viene la luz. Y yo me comparo con esa situación porque literalmente en ese momento, cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hijo y los médicos me dicen que ya no pueden hacer nada, mi opción, la única, era Dios. Y yo recuerdo que hubo una mujer que me dijo unas palabras cuando yo estaba en una de las oficinas del médico y me entero que sí, que mi hijo tiene algo. Yo recuerdo que me quebranté. Yo recuerdo que yo comencé a llorar tanto y mis lágrimas literalmente cubrieron completamente mi visión. Yo no podía ver. Pero recuerdo las palabras de esta mujer que me marcaron y hasta hoy lo tengo que testificar, porque las palabras de ella fueron clave, marcaron un antes y un después en mi vida. Aquella mujer, cuando me vio llorando, quebrantada, ella puso su mano en mi hombro y me dijo: no sé por lo que estés pasando, solo quiero decirte que hay un Dios que es real y que todavía hace milagros. Y yo lo único que pude decirle fue amén, con la voz súper quebrantada. Ni siquiera le vi la cara a esta mujer, pero sus palabras me marcaron para siempre. Ya después de ahí recuerdo que hice un viaje. En mi país no habían posibilidades para atender la condición que los médicos decían que tenía mi hijo, así que yo tenía que viajar de emergencia y salir del país hacia Estados Unidos para que los médicos que allá conocían más de la condición pudieran decirme si él se podía someter a una operación. Operación que en ese momento yo, sin darme cuenta, puse mi entera confianza y mi completa fe, que apenas era pequeñita. Y esto es un detalle que yo quiero que tú te lleves, porque muchas veces tú y yo nos agarramos del versículo que dice que la fe es como un grano de mostaza y es pequeñita. Y sí, a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. Pero cuando tú lees más adelante, dice que ese grano de mostaza, cuando crece, ese es el más grande de las hortalizas y crece tan fuerte, tan frondoso, que aún vienen las aves del cielo a anidar. Y yo te estoy parafraseando. Y ese ha sido parte de mi testimonio. Hay milagros, hay temporadas, hay promesas que requieren que nuestra fe sea grande. En muchas ocasiones Jesús reprendió a sus discípulos y les decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en ese momento yo no me estaba dando cuenta, pero yo creía que yo tenía fe. Pero mi fe no estaba en Dios, mi fe no estaba en Jesús, mi fe no estaba completamente en Él. Mi fe estaba en lo que la ciencia podía hacer por mi hijo. Y recuerdo que recibí una llamada y eran unas personas, unos hermanos de la iglesia. Yo no los conocía. Al sol de hoy no sé decirte quiénes fueron exactamente porque no recuerdo muy bien sus caras. Estoy hablándote de hace muchísimos años ya atrás, de hace más de 10 años. Y recuerdo que ellos estaban orando en su iglesia por mi hijo, por la salud de mi hijo. Y Dios le dio una visión. No solamente una persona, a 2 de ellos les dio una visión. Y ellos tenían una urgencia porque ellos se enteraron que yo iba a salir del país. Ellos querían verme antes de que yo me fuera. Y así sucedió. Ellos pudieron llegar a mi hogar
Y en ese entonces recuerdo que el varón, que fue una de las personas que Dios le dio la visión, a él se le quebrantó la voz completamente. Y recuerdo que él me dijo, los médicos te van a decir que no se puede hacer nada, lo van a desahuciar. Y él comenzó a decirme cuál fue la visión que Dios le mostró, donde él veía que se completaba una sanidad, pero era Dios directamente con mi hijo. Y yo recuerdo que ya en aquel momento, aunque yo era muy bebé en la fe, ya yo sabía que era recibir y decir, y no querer recibir algo, una palabra. Y yo recuerdo que yo dije, no, yo dentro de mí, él diciendo eso, y yo dentro de mí, no, yo sé que vamos a viajar, que se va a poder hacer la operación, y yo sé que todo. Ellos oraron, la otra persona me dijo la visión, iba muy en acorde a la visión que tuvo el varón. En esta ocasión fue una mujer, y ellos oraron, nos cubrieron, nos bendicieron, y se comprometieron a seguir orando por nuestro hijo. Y yo me fui al otro día, y literalmente sucedió de la manera en que aquel varón me dijo. Los médicos no me dieron ningún tipo de esperanza. El médico comenzó a hablarme de todo el proceso que venía para mi hijo y para mí. Y al final me dijo, morirá. Yo literalmente fue como, yo lo puedo explicar como que yo di un shutdown. Yo estaba allí, pero a la misma vez yo no estaba allí, mi mente, mi cabeza, o sea, yo no estaba en ese lugar. Mientras los médicos estaban hablando toda la palabra, yo me trasladé al día anterior cuando aquel varón me estaba explicando lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había mostrado en visión. Y recuerdo cuando por primera vez escuché la voz de Dios y el Señor me habló. Cuando los médicos salieron del cuarto y me dejaron sola con mi hijo para ese entonces todavía caminaba. Alex hoy está postrado en cama, está totalmente dependiente de mí. Nuestra familia lo cuidamos con tanto amor. Pero quiero seguir contándote un poquito. Yo recuerdo que Dios me habla y me dice, tu fe será probada como la de Abraham. Yo ni siquiera sabía quién era Abraham. Yo ni siquiera conocía exactamente cuál fue el proceso de Abraham. Pero cuando tú lees la historia de Abraham, Abraham fue un hombre que esperó pacientemente. Dice la palabra que Dios le hizo una promesa y Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Pero había un gran detalle, y es que la esposa de Abraham, Sara, era una mujer estéril. Pero en medio del proceso, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la historia de Abraham, el cual la Biblia le llama el padre de la fe, tú te das cuenta que en medio del proceso Dios hizo muchos milagros. Primeramente porque ellos esperaron muchísimos años. La palabra dice que ellos esperaron muchos años por esa promesa. Adicional a eso, especifica que Sara, cuando sale embarazada de Isaac, ya se le había pasado incluso el tiempo de poder concebir. Ustedes saben que las mujeres tenemos un tiempo para poder concebir. Ya después de cierta edad entramos a una etapa que se le llama menopausia, donde ya en esa edad no se puede, ¿verdad?, reproducirse. Así que Dios hizo muchos milagros en medio del proceso de la vida de Abraham. Y la Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Dice que él nunca dudó de la promesa de Dios. Dice que él esperó pacientemente. Y en la palabra del Señor, Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces tú y yo, Dios nos ha hecho promesa y estamos creyendo que nuestra fe está completamente en el Señor y estamos tan equivocados. Te acabo de explicar que yo tenía realmente mi fe puesta en lo que los médicos podían hacer en ese momento. Y claro, yo era una bebé espiritualmente hablando. Había un proceso que yo tenía que vivir. Y en medio de ese proceso, entonces Dios comenzó a fortalecerme en la fe, en un proceso de espera, en un proceso no solamente de espera, sino de esperar con paciencia, sino de esperar creyendo sin dudar. Y eso es un detalle muy importante cuando tú y yo estamos esperando en una promesa de Dios, porque la fe sin obras es
muerta. Y muchas veces, como es en mi caso, en esta situación que yo te estoy hablando, yo no tengo otra opción que hacer sino orar y seguir esperando. Y ya nosotros estamos en un momento, en un tiempo, en una temporada donde nosotros lo que hemos aprendido es a dar gracias, porque nosotros lo que hemos hecho. Esa es nuestra fe, una fe inquebrantable. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, que nosotros tengamos una completa rendición en Él. Y que no solamente eso, porque muchas veces llegamos con una necesidad. Yo llegué con la necesidad de un milagro de sanidad. Pero esa necesidad en el proceso se tiene que ir a segundo lugar. Y Dios se tiene que volver el primero en todo en nuestra vida. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a tener una relación, donde vamos al secreto y vamos con deleite. Y la palabra del Señor dice que cuando tú y yo nos deleitamos en la presencia del Señor, entonces Él nos va a conceder los deseos del corazón. Y muchas veces comenzamos y decimos, no, la palabra dice, y cogemos un versículo y lo hacemos a nuestra manera. Y queremos que Dios obre a nuestra manera, pero Dios sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos, qué necesitamos rendir, dónde necesitamos menguar, dónde necesitamos crecer, qué necesitamos que Él nos añada a nuestra vida para nosotros entonces estar listos para poder recibir lo que Él nos prometió. Y Abraham esperó muchísimo tiempo. Yo siempre digo que quizás si en este tiempo a Abraham le hubiera tocado esperar, le hubiera tocado el proceso, muchos de sus propios hermanos lo hubieran juzgado. Tú no tienes fe, hay algo que tú no estás haciendo, hay algo que te falta. Simplemente es un tiempo de espera, y en esa espera Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Así que tú enfócate en tu relación con Dios, enfócate en que Él sea el primero y el único en tu vida, que Él sea lo que verdaderamente tú anheles, a tal punto que tú digas, sabes que yo llegué con esta necesidad, pero Él es primero. Pero ya mis anhelos pasaron a un segundo plano. Ahora yo anhelo su voluntad. Ahora yo anhelo sus planes, porque la palabra del Señor dice que todo obra para bien para los que le amamos. La palabra del Señor dice que sus planes son de bienestar para nosotros y no de calamidad. Y esa debe de ser nuestra confianza. Así que viví el proceso, he vivido el proceso. Y hace algunos 7 años estamos literalmente mi familia y yo en una nueva temporada. Y así como yo digo que Abraham en el proceso Dios hizo muchos milagros, de la misma manera hoy yo testifico que Dios ha hecho muchos milagros en la vida de mi hijo. A tal punto que muchos de los médicos me han dicho por su propia boca, yo no tengo explicación que darle. Médicamente ni humanamente hablando, yo le puedo explicar a usted por qué su hijo sigue respirando. La bondad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Así que tú y yo todo lo que tenemos que hacer es esperar pacientemente, pero creyendo sin dudar. Si todavía tú sigues claudicando en tus pensamientos y hoy crees, pero mañana pasa cualquier cosa y tu fe mengua, entonces tú vas a seguir en el proceso. Cuando tú lees la historia de Abraham, Dios le cumple la promesa y le da la promesa de su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero cuando pasa un tiempo, volvemos a ver cómo Dios vuelve a poner a prueba la fe de Abraham cuando le pide como sacrificio a su propio hijo. ¿Sabes? Porque el primero siempre tiene que ser Él. Ese es el anhelo de Dios para la vida de sus hijos, que nosotros lo pongamos a Él realmente en primer lugar. Así que yo no sé cuál ha sido la situación, yo no sé cuál ha sido la necesidad, yo no sé cuál ha sido la circunstancia que te ha hecho a ti mirar arriba, que te ha hecho a ti volverte a Dios, que te ha hecho a ti llegar a los pies y rendirte del Señor. Pero yo quiero decirte, Él se tiene que volver el primero. Tu necesidad, esa necesidad por la cual tú llegaste, Él la va a usar para restaurarte, para levantarte, para procesarte, pero eso se tiene que ir al segundo plano. Tu necesidad tiene que ser la voluntad de Dios. Tu necesidad, tu anhelo, tienen que ser los planes de Dios para tu vida. Esa es la parte que tú y yo tenemos que hacer. Promesas condicionadas. La fe sin obra es muerta. Hacer lo que Dios nos está demandando hacer.
Si es esperar, pero no esperar como cualquiera, pacientemente. Así especifica la palabra que Abraham recibió la promesa, pues porque esperó pacientemente y creyó esperanza contra esperanza. Así que esto es parte de mi testimonio. Quiero darte las gracias por haber escuchado hasta el final. Si este podcast ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que lo compartas con alguien más. Yo quiero decirte antes que te vayas que este outfit, esta vestimenta que hoy yo tengo puesta y este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Vestida de Gracia Boutique es un emprendimiento que mi familia y yo estamos apenas comenzando de hace poco tiempo. Es algo que nació con mucha oración, buscando la dirección del Señor. Te doy las gracias por aportar a nuestro emprendimiento, por apoyarnos. Nos puedes seguir por las redes sociales Instagram y TikTok. Y también nos puedes buscar por la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Gracias por todo tu apoyo. Gracias por apoyar el Ministerio Firmes en la Fe. Bendigo tu vida. Y que esta palabra pueda seguir bendiciendo la vida de cada persona que así lo necesita para la gloria de Dios. Bendiciones.